Quisiera que me digan si es un chiste lo de Boa. Mira el número, el patrullero 777. Acabo de recibir una información de que el avión de Boa que tenía que salir de Madrid, se lo leo, el avión de Boa que tenía que salir de Madrid se acaba de averiar. Madrid-Bolivia, muchos pasajeros no podrán abordar. El número de vuelo BOB 777. Puta, qué suerte que tienen los. En fin, ojalá no sea largo, viejo. Puta, la gente tiene derecho de recibir el servicio por el que paga. Cualquier rato va a haber una desgracia en Boa y la culpa será del gobierno, de nadie más. Poner la nota de don José Luis Santisteban Justiniano sobre las observaciones a la resolución del Consejo Nacional de Autonomías. Hay tres elementos de esto. El primero, está muy claro que el censo del 23 de marzo del 2024 está garantizado por tres decretos que dictó el Poder Ejecutivo y por una ley que es la 1492, mientras el decreto 4824 establece la fecha del censo. Y ese decreto, como estaba chuto, muy mal hecho, no establecía resultados, plazos, no establecía nada. Es más, establece un día para realizarse el censo. Y el censo todos sabemos que es urbano y rural, que en lo urbano es un día y en lo rural es 3. Pero más allá de eso se aprueba la ley 1492 y establece que esos resultados del censo del 23 de marzo del 2024 deben ser ya aplicados y vigentes desde el 1 de septiembre del 2024 para la coparticipación tributaria de los 339 municipios y para, obviamente, y las 11 universidades del sistema público, y también para la inmediatamente elaboración de la ley que el TCE debe realizar para las elecciones 25-30. Ese era el gran dilema y la confrontación, por qué el censo no podía ir más allá del 2024. El segundo elemento que uno mira, ¿qué es el Consejo Nacional de Autonomía? El Consejo Nacional de Autonomía es el órgano encargado de promover, profundizar y las relaciones, regular las relaciones entre las entidades territoriales autónomas y el poder central del Estado. Es decir, la Ley Marco de Autonomía desarrolló el trabajo del Consejo para promover y profundizar. ¿Qué es lo que llama la atención del funcionamiento del Consejo? Primero, que tiene carácter distractivo y manipulador del proceso. ¿Por qué? Estaban los mismos sentados y que participaron, que postergaron el censo sin ningún informe y criterio técnico del INE. Nunca informó el INE sobre esa postergación desde el 17 de noviembre del 2022 al 2024. El otro elemento que es importante decirlo es que en el Consejo Nacional de Autonomías no participó un poco más del 50% de la población boliviana. Al no estar presente en la gobernación de Santa Cruz y la gobernación paceña, es decir, entre ambos hacen casi 7 millones o 7 millones de habitantes. Quiere decir que si sacamos de 12 millones, más del 50% no tenía representación. Por lo tanto, debió establecerse un proceso de participación de estas dos gobernaciones. El otro tema de fondo que llama la atención son los que se aprueban. Hay 3 puntos ahí que hemos nosotros rescatado la información pública que se ha dado por los medios. El primero es que es la aprobación del trabajo del INE sin ningún análisis técnico. Es decir, todos van y sin análisis en la misma sesión, en la misma reunión, aprueban lo que hace el INE, sin ningún análisis técnico. No revisan el avance de la boleta técnicamente, no revisan las etapas precensales, las convocatorias de licitación del aparato, el software que es para leer los resultados, etcétera, nada. Entonces, el INE va e informa y otros aprueban, sin ningún tipo de análisis técnico. Ese es el primer elemento que llama. El segundo elemento que llama la atención es que se aprueba en uno de los puntos que el INE es el único responsable de las estadísticas oficiales nacionales y también departamentales y municipales. En primer lugar, eso viola y desconoce la competencia exclusiva que tienen las 9 gobernaciones y adentro estaban 7 gobernadores que son sobre estadísticas departamentales. Quiere decir que esos gobernadores que aprobaron esa resolución del Consejo solamente van a poder ejercer 35 competencias y ya no 36, porque una de ellas es las estadísticas departamentales. Es decir, se autoflagelan solamente para quedar bien con el gobierno.
Eso es inadmisible y es inaceptable porque la Constitución está vigente y la Ley Marco de Autonomía está vigente, que dice también de que las estadísticas departamentales son de las gobernaciones y pueden hacer cualquier... La gobernación de Santa Cruz tiene una ley, tiene un ente y todo eso, porque es su competencia exclusiva hacer. Y el tercer elemento que garantizan, ¿no es cierto?, la realización del censo, pero con un óbice, que haya apoyo sobre las cuestiones climáticas. Nosotros no queremos pensar que eso sea una preparación para después decir el mal tiempo, el niño, la niña, va a venir el niño reforzado, etcétera, etcétera, y van a tener dificultades para hacer el censo, porque hay gobernadores que lo han manifestado en la misma reunión, no están de acuerdo con que se haga el censo. Creen de una forma absurda que les perjudique y no es así. Entonces, el Consejo Nacional de Autonomía se vuelve en un ente manipulador del proceso autonómico, de los procesos que incluye un censo, que si bien es parte de las competencias, es una competencia privativa a nivel central, no es ni exclusiva, es decir, no la puede delegar, pero la tiene que coordinar para realizarla. Es decir, no es una materia exclusiva del desarrollo autonómico, porque ya el desarrollo autonómico está escrito en la Constitución y la Ley Marco Autonómico. Se vuelve un distractivo, manipulador de un proceso del censo que no solo le interesan a las entidades territoriales autónomas, porque los resultados del censo les interesa a los 9 departamentos para la distribución política, pero a las 11 universidades que no son parte del Consejo Nacional Autonómico. Hay 11 universidades del sistema público que reciben de la coparticipación 5% y no son parte del Consejo Nacional de Autonomía. Ese es el otro elemento, o sea, que observamos. Hay un elemento central en esto. A pesar que la ley dice de que en todos los procesos de planificación debe haber control y participación social en la determinación, que esto es una política de Estado, el INE ni el ministro de Planificación, el Ministerio de Planificación no funcionan en forma transparente. También el artículo 232 de la Constitución establece con claridad que la gestión pública debe tener publicidad, debe ser abierta, debe ser eficiente, transparente. El INE está, o sea, como un satélite brindando ahí en el espacio información que no se comprueba, que no se analiza, que no se recibe para analizarla. Ese es el gran tema de fondo. Entonces nosotros queremos y seguimos a decir, la desconfianza persiste en el gobierno y en el INE, porque todas estas etapas presensales no se están haciendo en forma coordinada, concurrente. Por último, como veedores de las actividades que hay. Entonces, esto es una política de Estado. No es, o sea, un tema político que deba manejarlo el gobierno como maneja todos los temas, o sea, en forma muy reservada. De esa manera debió haber actuado don Efraín Suárez diciendo esto que ha dicho José Luis Santisteban. Es impecable. Señores, sigue violándose la Constitución. Vamos a probablemente seguir siendo burlados por el Instituto Nacional de Estadística y vaya a saber uno cómo nos vamos a defender, porque definitivamente el gobierno está en una y los gobiernos departamentales y municipales están en otra. Al municipal ni le interesa y el departamental es muy corto de entender. Cambio de tema. Les pedí que me ponga al señor Castelo de Fegasacruz. Es importante escuchar lo que dice. Dale. Como Fegasacruz, el 16 de mayo hemos ingresado una carta al presidente de la República planteándole un plan de trabajo basado en 5 aspectos. Primero, seguridad jurídica para las inversiones. Sanidad animal, que es un tema extremadamente delicado, hay que tenerlo bajo control. Titulación de la propiedad agraria para generar financiamiento bancario. Lucha contra el abigeato y un trabajo conjunto público-privado. En base a esto, nosotros estamos en condiciones, en unos años, de equipararnos a lo que es el Uruguay o el Paraguay. Uruguay, que es un país pequeño, imagínense que el Uruguay tiene solo 176.000 kilómetros cuadrados. Santa Cruz tiene 370.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que Santa Cruz. Exporta 2.600 millones de dólares en carne. El Paraguay
con 406.000 kilómetros cuadrados, exporta 2.300 millones de dólares en carne. Y, como le digo, o sea, estamos comparando dos países vecinos que hacen las cosas bien. Y usted analice su sistema sanitario, cómo lo manejan. Analicemos también la relación público-privada. En el Uruguay, una vez al mes, el director nacional del SENASA se reúne con el sector ganadero para evaluar tema aftosa, tema brucelosis, tema mosca de la bichera y otras cosas. Pero acá no se tocan esos temas. En el Paraguay, la Asociación Rural del Paraguay forma parte del Consejo Asesor del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Imagínese eso. O sea, si usted tiene a los productores asesorando al ministerio con reuniones permanentes, por supuesto que ahí está la explicación de por qué esos países han despegado en ganadería. En nuestro país se habla de que no se cumplen los cupos. Eso no es cierto. En nuestro país hay cupos para exportar desde hace unos 3 años y el máximo del año pasado fueron 20.000 toneladas. Cupo que fue cubierto a satisfacción, a plenitud. Luego, sabemos que este año han otorgado ya los cupos por el mismo monto del año anterior, que eso es muy bueno. ¿Cómo ha venido creciendo la exportación? El 2017 se exportaron 2.000 toneladas. El 2020, 16.000 a raíz de la apertura del mercado chino. Y el 2022 se exportaron 20.000. Nosotros consideramos que este año fácilmente se podrían duplicar las exportaciones si es que no hubieran las restricciones de los cupos. Es decir, este año tranquilamente podríamos llegar a 40.000 toneladas. Hay otros problemas. ¿Cuáles son? El mercado afuera también no es que la gente esté esperando que a Bolivia se le ocurra exportar. O sea, ellos tienen distintos países a quien comprarle y obviamente hay condiciones, ¿no? Y el más confiable, a ese le doy más espacio para que me venda. Al que me va a cortar la exportación en cualquier momento, obviamente a ese lo tengo allá en la esquina, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evaluar y hay que ser muy serios con los compradores de afuera. Entonces, este año, si es que se dieran más cupos y se le permitieran a las empresas que exportan que busquen más mercado, probablemente podríamos estar colocando el doble sin poner en riesgo la demanda interna. Ahora vámonos a la demanda interna. La demanda interna son 269.000 toneladas. Y nosotros ya habíamos anticipado que el año pasado teníamos un excedente de 70.000 toneladas. Pero según las últimas estimaciones, esto ha crecido y tenemos muchos más excedentes de carne. Estamos ahorita en tonelada aproximadamente con un excedente de alrededor de 120.000 toneladas de carne. Entonces, si es que hubieran las condiciones de mercado y de permiso, y en realidad no deberían haber estos cupos en el caso de la carne, porque perjudica, da una sensación de que no sabemos si si acordar con los compradores y no van a ver los cupos más adelante. Si es que fuera libre la exportación, tal vez este año podrían haberse generado 500 millones de dólares en exportación con un valor alrededor de 120.000 toneladas. Estos son datos en base a unos análisis que hemos terminado hace algunos días atrás. Entonces, ese es el potencial actual. Ahora, con la propuesta que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos seguros que podríamos inclusive incrementar este saldo exportable. Podríamos en unos años pensar que podemos llegar a niveles del Paraguay. Paraguay era un país que estaba menos que Bolivia en ganadería y de pronto los paraguayos se pusieron a trabajar seriamente en el tema y han despegado al nivel que le digo, ¿no? Que están exportando 2.300 millones de dólares en el tema de la carne. Ahora hablemos de toneladas. ¿Cuánto exportamos nosotros? 20.000. ¿Cuánto exporta Paraguay? 440.000. ¿Cuánto exporta el Uruguay?
440.000 Paraguay, 490.000 Uruguay. Entonces, ahí está, digamos, un buen ejemplo aquí cerca. Y ni qué hablar de lo que es Brasil. O sea, Brasil es una potencia a nivel de exportación de carne. Ellos están exportando 2.650.000 toneladas. Argentina, ¿cuánto exporta? 680.000 toneladas. Estos países, por si acaso, Uruguay, Paraguay, Argentina, vacunan contra lactosa y tienen alrededor de 120 mercados abiertos. No es, no quiero hablar mucho del tema lactosa, pero no es una condición no vacunar para abrir más mercados. Por si acaso, más bien todo lo contrario. La vacunación contra lactosa le ha generado a estos países mayor estabilidad y seguridad de que no va a haber una sorpresa. Porque si hay un brote, inmediatamente se corta la exportación y ahí es donde los compradores de carne dicen, bueno, ¿es un proveedor confiable o no? Su sistema sanitario es un sistema sanitario fuerte, tienen condiciones para mantener bajo control esto. Entonces esas son las preguntas que se hacen afuera y es en base a eso que nosotros hemos planteado que se trabaje seriamente. ¿A cuánto crece el sector ganadero y cuál es el hato que tenemos, digamos, actual y cuál es la proyección que se tiene en estos momentos? Mire, con las condiciones difíciles que tenemos los ganaderos, igual el hato ha venido creciendo. Actualmente estamos con un hato de 10.7 millones de cabezas en el país y el crecimiento es alrededor del 3% en número de cabezas. Pero con las mejores técnicas productivas que están aplicando los ganaderos y también con temas nutricionales y temas de mejoras genéticas que se vienen haciendo hace muchos años, el peso carcasa de los animales que se faenan, cada vez son más pesados, está subiendo alrededor de un 2,5% anual. Entonces, si usted calcula, tiene animales más pesados en 2,5% y tiene más animales por año. Es decir, un 3% más un 2,5%, estamos hablando de una capacidad de producción de carne de al menos 5% de incremento por año. Ahora, si es que nosotros lográramos estas propuestas que se hagan realidad, si hablamos de seguridad jurídica, si hablamos de estabilidad en la sanidad animal, y ahí hay que invertir, y las inversiones las ha hecho el sector privado principalmente. Si hablamos de la titulación de la propiedad agraria, si hablamos de la lucha contra el abigeato y si hablamos de que se toman en cuenta las sugerencias de los privados, este 5% anual yo creo que podría hasta doblarse más adelante. Porque si va a haber, digamos, una mayor capacidad de financiamiento de los productores, si va a haber una estabilidad en que las inversiones que se hacen en las propiedades son respetadas, no hay avasallamiento, y si se combate debidamente el abigeato, yo creo que van a haber importantes inversiones a nivel nacional y seguramente también pueden venir inversiones de fuera, ¿no? Pero mientras todas estas cosas no se diluciden, vamos a seguir creciendo de forma importante porque un 5% no es despreciable, pero podríamos crecer mucho más. O sea, estamos perdiendo oportunidades porque mientras nosotros crecemos... Miren ustedes cómo es esto, ¿no? Tenemos 20.000 toneladas de venta y tenemos un excedente de 150.000 toneladas. ¿Cómo puede ser que este país no piense de verdad en ganar más plata? Todas las condiciones están dadas. No, bueno, todas no. El gobierno es la incondición. Es la contra de la condición. Y así estamos listos. Qué lindo escuchar lo que somos capaces de hacer. Por más que le dé rabia, está clarito, el día que dejemos
de comer, tomar el té de siesta aquí. En algunos lugares del país van a comer una sola vez al día. Vámonos, venimos el lunes, gracias. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora. El